Europa, 1914. La tensión se podía sentir en el aire. Las calles de Sarajevo estaban llenas de vida. Pero aquel 28 de junio, entre la multitud, un joven esperaba con el arma en la mano. En cuestión de segundos, 2 disparos resonaron en la ciudad. El archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa habían sido asesinados. Lo que parecía un conflicto local entre Austria y Serbia pronto se convirtió en una guerra total. En solo unas semanas, los imperios más poderosos del mundo estaban en llamas. Francia, Alemania, Rusia, Gran Bretaña, todos entraron en un juego de alianzas que nadie parecía poder detener. Pero la pregunta es, ¿cómo un simple asesinato pudo provocar el conflicto más devastador de la historia hasta ese momento? A lo largo del siglo XIX, Europa se había convertido en un polvorín. Las naciones competían por territorios, recursos y poder. En cada frontera, los ejércitos crecían y las armas se perfeccionaban. Pero lo más peligroso era el nacionalismo, una fiebre que consumía a los pueblos y que los hacía ver a sus vecinos como enemigos. Alemania, un país joven y ambicioso, soñaba con superar a Gran Bretaña y Francia. Austria-Hungría, un imperio envejecido, luchaba por mantenerse unido mientras sus pueblos querían independizarse. Rusia, con su vasto territorio y su ejército colosal, quería influir en los Balcanes. Y entre todo esto, una red de alianzas mantenía el equilibrio, o al menos eso parecía. Cuando Austria declaró la guerra a Serbia, Rusia respondió movilizando su ejército. Alemania, aliada de Austria, vio esto como una amenaza y le declaró la guerra a Rusia. Luego, Alemania atacó Francia, lo que obligó a Gran Bretaña a intervenir. En cuestión de días, el mundo estaba en guerra. Al inicio, todos pensaban que la guerra sería rápida, que sus soldados regresarían a casa en unos meses con la gloria de la victoria. Pero la realidad fue completamente distinta. En el frente occidental, Alemania intentó un avance rápido hacia París, pero fue detenida en la batalla del Marne. Aquí comenzó la pesadilla de la guerra de trincheras. Kilómetros de barro, alambre de púas, frío, hambre y la muerte acechando en cada rincón. Los soldados vivían atrapados en agujeros cavados en la tierra, bajo el constante estruendo de la artillería. En un solo día, podían morir decenas de miles. La batalla del Somme y Verdún fueron ejemplos de esta carnicería, hombres avanzando contra ametralladoras, solo para ser abatidos en segundos. Mientras tanto, en el frente oriental, Rusia enfrentaba dificultades contra las bien organizadas tropas alemanas. La revolución de 1917 cambiaría el curso de la historia, llevando al colapso del Imperio ruso y sacando a los bolcheviques del conflicto. Pero la guerra no solo se libró en Europa. En el mar, la flota británica bloqueó a Alemania, cortando su acceso a suministros. En respuesta, los submarinos alemanes atacaron barcos enemigos, hundiendo incluso buques civiles como el famoso Lusitania, lo que despertó la furia de Estados Unidos. En 1917, tras descubrirse un plan alemán para aliarse con México contra Iwikuoichuyu, el presidente Woodrow Wilson no tuvo más opción. La potencia norteamericana entró en la guerra, y con ello, el destino del conflicto comenzó a cambiar. Para 1918, Alemania estaba agotada. La guerra había drenado sus recursos, su pueblo pasaba hambre y sus tropas estaban desmoralizadas. Con la llegada de los refuerzos estadounidenses, el ejército alemán no pudo resistir más. El 11 de noviembre de 1918, la guerra terminó. Pero la paz no trajo estabilidad. Con el Tratado de Versalles, Alemania fue humillada con sanciones económicas y territoriales. El resentimiento creció, y 20 años después, el mundo volvería a sumergirse en un conflicto aún más devastador. Los imperios de Austria-Hungría, el Imperio Otomano y el Imperio Alemán dejaron de existir. Europa nunca volvería a ser la misma. El mundo aprendió la lección, o quizás no. La Primera Guerra Mundial dejó millones de muertos, ciudades destruidas y un continente en ruinas. Pero, ¿fue un conflicto inevitable? ¿O pudo haberse evitado? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si te gusta la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima entrega de El Robot de la Historia.